Dr. Will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes. Es martes 17 de marzo y con el gusto de cada mañana le saludo, le invito a que se quede con nosotros y se entere de lo más importante que está sucediendo en torno a Michoacán. Le recuerdo, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Y un gusto también saludarle a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal número 8 de su telecable. Bienvenidos todos, soy Carlos Monge, quedo a sus órdenes. Le invito también a que nos deje sus comentarios, críticas, sugerencias. Más adelante, con gusto le damos lectura. Gracias y bienvenidos todos. Espero que hayan la mayoría disfrutado de un día de asueto este lunes y de un puente largo como se vivió este fin de semana. Esta mañana estamos arrancando a 11 grados, nos dice el meteorológico que va a ser una mañana con sol, pero la tarde nublada. La temperatura máxima que se tiene prevista hoy, 25 grados, para que usted lo tome en cuenta. Vámonos con las noticias. Mire, tras la firma del decreto con la reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda que trascienda a una administración estatal, Michoacán se convirtió en el segundo estado de todo el país en tomar esta medida como candado para evitar que la problemática financiera de los últimos 23 años se repita. Aquí los detalles. Michoacán se convirtió en el segundo estado del país luego de Tlaxcala en prohibir la contratación de deuda que exceda una administración estatal, una vez que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó el decreto con la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado, tras lograr la votación prácticamente unánime del Poder Legislativo y luego de 64 ayuntamientos. Al evento asistieron coordinadores parlamentarios de prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, salvo Movimiento Ciudadano y el Movimiento del Sombrero, representantes de ediles y funcionarios. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya explicó que la modificación es respuesta a una problemática que arrastró Michoacán durante décadas, que atribuyó al neoliberalismo, que aseguró, a través de la Federación convenció a las administraciones estatales de que la deuda era una recomendación de calificadoras internacionales. Así lo marcaba el libro del neoliberalismo impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Deuda. Y así convencieron a muchos gobiernos en Michoacán, porque era lo que recomendaban las calificadoras internacionales. Era lo que recomendaban los gobiernos federales. Y que si se invertía en infraestructura, se recuperaría en bienestar social. Eso no ocurrió, ocurrió todo lo contrario. La inversión que se hizo con estos 22,000 millones de pesos nunca fueron en beneficio del pueblo de Michoacán. Ramírez Bedoya expuso que entre 1993 y el 2021 aumentó 700% la deuda pública del Estado y que si bien su administración destinó 20,000 millones de pesos al pago de créditos terceros institucionales y deudas en los últimos 4 años, no ha logrado saldarlos totalmente. Explicó, no obstante, que adoptó una política de austeridad que eliminó privilegios y fortaleció la infraestructura, en la que se han invertido cerca de 40,000 millones de pesos sin contratar deuda, con lo que, a su decir, quedó demostrado que no hacía falta recursos, sino sobraba corrupción.
Por eso era necesario crear el mecanismo legal apropiado y permanente que protegiera el interés superior del pueblo. La prohibición constitucional de contratar deuda a largo plazo obliga a mi gobierno y a los que vengan a ser más eficientes y responsables con los patrimonios públicos. Hace 20 años Tlaxcala decidió también no contratar deuda pública en su constitución y hoy Michoacán es el segundo estado de las 32 entidades federativas que toma esta importante decisión. En representación del Colegio de Economistas del Estado, Rodrigo Gómez Monje consideró que aunque la deuda se ha considerado un motor del desarrollo en estados como Michoacán, es un lastre, ya que ocupa el lugar 11 como el más endeudado del país. El especialista expuso un análisis de la deuda contratada desde 1993 hasta el 2024, ya con el gobierno bedoyista. Detalló que mientras en el resto de las entidades la deuda aumentó 100%, el Michoacán incrementó 700%, recursos que se destinaron mayoritariamente a cubrir el déficit estructural y el gasto corriente. Actualmente Michoacán enfrenta una tasa ponderada del 10.7%, situando a nuestra entidad como la 11ª en el contexto nacional. Con un plazo promedio de 16 años, nos enfrentamos a una rigidez presupuestal que limita espacio fiscal de una manera crítica. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, consideró la reforma un candado histórico que prohíbe al Ejecutivo contratar deuda que se deba pagar una vez concluido el sexenio, con lo que se ataca la mala práctica de aplazar la deuda pública y de gobernar con dinero prestado. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted, ya finalmente se publica esta reforma constitucional para evitar la contratación de deuda. ¿Qué falta ahora? Pues que esto se mantenga, que no llegue otro gobernador, gobernadora, y eche para atrás esta misma reforma, que sientan pues a la inversa de totalmente necesaria la deuda, y entonces esto puede cambiar. Al final pues es prácticamente una decisión, habrá que decirlo, del gobernador en turno. Difícilmente un Congreso en Michoacán se le ha opuesto a una determinación del gobierno del estado, así es que de momento así queda, y deja claro una vez más Alfredo Ramírez pues que quienes endeudaron a Michoacán, recuerde usted, les ha llamado en varias ocasiones, dijo que cuando menos las últimas décadas antes de que él asumiera el gobierno, cuando menos las últimas 2, ya lo hace en plural, pues estarán ahí involucrados varios de los que hoy están en Morena, a los que les ha dicho tarugos y corruptos, y entre ellos Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Un paso importante, ya lo habíamos señalado, sin duda, el que Alfredo Ramírez pudiera terminar su administración sin generar mayor deuda de largo plazo. Ya utilizó él la posibilidad de reestructurar deuda, que lo habíamos platicado también aquí, podría considerarse pues una contratación de deuda para pagar la deuda con mejores condiciones, pero si logra terminar la obra pública multianual, si logra pagarlas, porque en este momento las obras multianuales se están haciendo pues con dinero de terceros y el gobierno va a estarles pagando o les ha estado pagando conforme avanzan las obras, y si se terminan las obras y acaba de pagarlas Alfredo, el gobierno de Alfredo Ramírez, mejor dicho, bueno, pues habrán sentado un precedente importante. Ahí pues lo que se destaca con la publicación de esta reforma constitucional. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, calculó que de mantener la estrategia de recaudación y ejecución de obras multianuales durante los próximos sexenios, Michoacán ya no tendrá en un futuro nada de deuda de largo plazo. Tras recibir la Administración Pública de Michoacán en 2021 con una deuda de 45,000 millones de pesos,
entre proveedores, créditos bancarios, terceros institucionales y nómina, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, informó que finalmente se logró una tendencia a la baja y de mantenerse la misma estrategia en 2 sexenios, Michoacán llegaría a no tener un solo peso de deuda de largo plazo. Durante la firma del decreto de reforma constitucional sobre deuda, explicó que la estrategia incluyó la contratación de créditos de corto plazo para pagar la nómina, incremento de la recaudación y la implementación del gobierno digital para aumentar el ingreso en efectivo, que permitiera pagar a proveedores y a terceros institucionales como el IMSS. Pero únicamente la deuda bancaria del Estado de largo plazo hoy son 19,004 millones de pesos. ¿Y cuál es la tendencia? Pues la tendencia es bajarla. Si los próximos 2 gobiernos estatales siguen trabajando con esas estrategias y con esta disciplina, Michoacán debe de llegar a no deber un solo peso de deuda de largo plazo. Navarro García señaló que a diferencia del 2021, cuando se aprobó un presupuesto anual con un déficit de 7,000 millones de pesos, entre 2022 y 2026 el presupuesto del gobierno de Michoacán ha incrementado 57.13%, a su decir, sin contratar deuda y sin nuevos impuestos. Es decir, el 1 de enero del 2021 los michoacanos sabíamos que nos iban a faltar 7,000 millones de pesos más lo que se acumulara. Si ustedes ven del 2022 al 2026, que ya son presupuestos que nosotros nos tocó construir, todos son equilibrados, sin déficit, sin deuda y sin nuevos impuestos. Del 22 al 25 ha crecido el presupuesto del Estado un 57% con mucha disciplina. Resaltó las ventajas del refinanciamiento de la deuda de largo plazo por 19,562 millones de pesos que aprobó el Congreso de Michoacán en julio del 2022, ya que permitió ahorrar cerca de 2,700 millones de pesos en el pago del servicio de los créditos, además de bajar al 60% el porcentaje de participaciones federales comprometidas. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. El presidente del Congreso de Michoacán, Baltasar Gaona García, pidió disculpas, mejor dicho, ofreció disculpas por no haber hecho su trabajo como representante popular y no haber podido descifrar el destino que tuvieron los 22,000 millones de pesos de deuda que se contrataron entre las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Silvano Aureoles Conejo. En su intervención recordó que el Poder Legislativo ordenó una auditoría forense, pero ni mediante este esquema se logró conocer en qué se gastaron esos recursos. En consecuencia, reiteró su llamado a los medios de comunicación para que cuestionen a los exgobernadores sobre el tema. Yo recuerdo que yo fui quien abrió el sobre del resultado de esa auditoría forense y tuve especial cuidado en leer todo el informe que nos presentó la empresa. Penosamente les puedo decir que en ese informe no se dio claridad en qué se gastó el dinero, tampoco se señaló a ningún culpable, tampoco se señaló ningún acto de corrupción. Penosamente no pudimos descifrar en qué se gastó tanto dinero. Ojalá los medios de comunicación nos ayuden a preguntar a los exgobernadores. Digo, igual por ahí si encuentran a uno, pues lo andan buscando ya hasta la CIA y no sé, pero sí sería bueno que dieran una explicación. Lo que sí les quiero decir es que tengo que reconocer que en esta iniciativa, en mucho al Poder Legislativo, nos permite congraciarnos con el pueblo de Michoacán y ofrecerles disculpas. Le ofrecemos disculpas al pueblo de Michoacán por no haber hecho bien nuestro trabajo como legisladores y representantes. Bueno, ahí lo que señala Baltasar Gaona, ofrece disculpas, pues ahora sí que a nombre de todos los diputados que han pasado por el Congreso de Michoacán desde la era Lázaro Cárdenas Batel hasta ahora, porque tal como lo recuerda él, pues el Congreso del Estado no hizo nada. Tienen ahí a su herramienta valiosísima, como lo es la Auditoría Superior de Michoacán, pero siempre ha estado supeditada al gobernador en turno, como lo está hoy con el compadre de Alfredo Ramírez.
Entonces, bajo ese esquema, no hay rendición de cuentas, no hay auditoría que valga. Y eso, pues solamente ha permitido que quienes gobiernan se vayan tan campantes, a menos que, como le sucedió a Silvano, el que llega sea un personaje con el que no se soportan, un personaje al que se le tiene tal berrinche, tal enojo, que puedas rascarle para ver cómo lo hace responsable ante las sospechas de corrupción que hay. En el caso de Leonel, fue la tapadera de Lázaro Cárdenas Batel. Ya Lázaro Cárdenas dejó enormes sospechas de corrupción. Recordará usted un desfalco en la Secretaría de Finanzas, y Lázaro le otorgó el perdón legal a todos los responsables, encabezados por aquella exfuncionaria estatal América Aguilar. Lamentable. América Aguilar, para salir al paso de todas las acusaciones y recibir el perdón de Lázaro Cárdenas, regresó una propiedad, o mejor dicho, entregó una propiedad al gobierno, una casona que está ubicada ahí sobre Acueducto, donde hoy, por cierto, despacha el secretario de Finanzas. Esa casona la regresó a América Aguilar. Imagínese usted de qué tamaño se habrá enriquecido esa persona que pudo regresar una propiedad en Avenida Acueducto de Morelia. Entonces, desde entonces, las enormes sospechas de corrupción. En ese estricto caso, pues la sospecha quedó de que el fraude fue por centenas de millones. Pero Lázaro Cárdenas Batel le otorgó el perdón legal. ¿Usted lo entiende? ¿Cuál es la única manera de entender solo ese caso con Lázaro Cárdenas Batel, entre muchos otros? Pero tuvo la posibilidad de que Leonel Godoy le cubriera las espaldas. Y luego llegó Leonel Godoy y pasó lo mismo. Y Fausto Vallejo dijo, y voy a hacer una auditoría forense y vamos a demostrar. Y con sus secretarios de finanzas, que hubo varios en esa época, Fausto Vallejo señaló que la deuda que se había heredado de los gobiernos de Lázaro y Leonel rondaban, si no mal recuerdo, señalaban los 40,000 millones de pesos. ¿Y qué hizo Fausto? Nada, fue incapaz de hacer algo, nada hicieron tampoco, ni él ni las legislaturas de esos días. Y así llegamos hasta el gobierno de Silvano Aureoles. ¿Cuál fue la diferencia? El enojo, la confrontación entre estos dos personajes que se parecen tanto, Silvano y Alfredo. Y ese enojo es el que llevó a que se le auditara a Silvano Aureoles, por lo que hoy hay funcionarios detenidos y Silvano es considerado, junto con otros personajes de su gobierno, prófugos de la justicia. Pero solo así. Es decir, si este gobierno de Alfredo Ramírez ha hecho algo mal, si ha encarecido obras, si hay, como luego se presume o se sospecha, algunas obras con sobrecostos para tener alguna ventaja, bueno, pues entonces la única manera para que haya rendición de cuentas es que llegara un gobernador que pueda volver a quitar al auditor superior de Michoacán, por ejemplo, y a quienes hoy están en los cargos de rendición de cuentas, para poder indagar a Alfredo Ramírez. Pero si llega uno con el que traiga un arreglo, con el que sean cuates, bueno, pues si hay alguna irregularidad en las sospechas de toda la población, por lo menos en las sospechas, ni siquiera se va a investigar. Así ha sido la historia de la rendición de cuentas en Michoacán, y por eso Baltasar Gaona pues ahora ofrece disculpas a la ciudadanía y le pide a los periodistas, o nos pide a los periodistas, que nosotros indaguemos y le preguntemos a los anteriores. Lo hicimos, lo evidenciamos, pero de todas maneras no pasó absolutamente nada. Así la rendición de cuentas en Michoacán. En este mismo evento, Baltasar Gaona, quien es, recordará usted, diputado local del Partido del Trabajo y en este momento presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, es decir, el representante de todos los legisladores, tendría que tener una posición mesurada, tendría que
hablar a nombre de todos y no cometer algunos excesos. Bueno, pues ayer no le importó y al cierre de su mensaje en este mismo evento manifestó su apoyo a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, como la candidata al gobierno de Michoacán. Se pronunció por no permitir que lleguen a la gubernatura quienes han hecho daño al Estado. Y le dijo al gobernador que si en la frasecita de "es tiempo de mujeres" la que sale ganando es Gladys Butanda, entonces, dijo él, sí es tiempo de mujeres. Este tipo de señalamientos, de pronunciamientos, de respaldos netamente políticos electorales, los hizo Baltasar Gaona en un evento donde hay evidentemente invertidos recursos públicos. Vamos a ver si esto tiene alguna consecuencia. Por lo pronto, escuche usted este apoyo de Baltasar Gaona a Gladys Butanda. Que no podemos permitir que esos malos gobiernos regresen otra vez a querer dirigir el Estado. Lo he dicho, sé que hay muchos suspirantes, aspirantes, a muchos los conozco y nos llevamos bien, pero la verdad es que primero está el bienestar de nuestro pueblo. Y bueno, yo sí le voy a reclamar algo, señor gobernador, porque yo lo he escuchado decir muchas veces la frase de que hoy es tiempo de mujeres, y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. Hay quienes dicen que soy machista y mil cosas. Pero yo le voy a decir que si se trata de Gladys Butanda, sí es tiempo de mujeres. Gracias. Bueno, pues ahí lo que dice Baltasar Gaona, ¿qué le parece? A través de un comunicado, la senadora de la República por Morena, Celeste Asensio Ortega, aclaró que la semana pasada solicitó licencia al cargo de manera solo temporal para atender una invitación internacional y acudir como representante de la Cámara Alta. Recordará usted que le presentamos en días pasados que pues esta senadora Celeste Asensio señaló que dejaba también esa posición en el Senado, que se ausentaba, que pedía licencia, porque entre otras cosas pues participaría en la coordinación, o mejor dicho, en el proceso que lleva a cabo Morena para elegir a su futuro candidato o candidata a gobernadora, y que ellos de manera eufemística le han llamado el coordinador de la defensa de la 4T o de la transformación en Michoacán. Y bueno, pues dijo que no es así, que va a esperar los tiempos, lo que señale el partido para ver si tiene o no que separarse del cargo, pero entonces dice finalmente que después de cumplir con este evento en el ámbito internacional, se reincorpora a sus tareas legislativas con responsabilidad, dijo, y compromiso para continuar trabajando por el bienestar de México. Señaló finalmente que continuará recorriendo el estado a través de su ruta humanista michoacana por la paz en territorio, escuchando y construyendo de la mano de las y los michoacanos. Es decir, sigue en campaña, pero finalmente no se va a separar de el Senado, no pedirá licencia al Senado. Aquí pues lo dejó ver la semana pasada, señaló que iría así a una licencia para atender otros asuntos, pero dejó ver que también lo haría para esta búsqueda, habló de esta búsqueda y ahora dice que siempre no. Pareciera que alguien le jaló las orejas, la regañó y regresó al Senado. Pareciera, pero esto pues solamente lo sabe ella. Lo cierto es que recula y se mantiene como senadora. Hasta Raúl Morón, recordará usted que reaccionó a eso y dijo que él, a diferencia de Celeste Asensio, no pediría licencia para buscar
el ser el candidato de Morena al gobierno de Michoacán en este evidente adelanto de los tiempos electorales. Dicho correctamente, los actos anticipados de campaña los van a seguir haciendo todos y pues si cuidan el no llamar al voto, si evitan pedir que voten por ellos en el 2017, pues con eso les basta para engañar a las autoridades, para darle vuelta a la ley, para aprovechar las lagunas, pero todo mundo sabemos que andan en campaña. Así lamentablemente operan los políticos en nuestro país. Recula pues Celeste Asensio y a través de este comunicado señala que se queda como senadora. El presidente del Congreso del Estado y diputado del Partido del Trabajo, Baltasar Gaona, aseguró que su bancada sí apoyará el plan B electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aclaró que debe considerarse un tema interno en Morena. Recordó que el partido Guinda es el que tiene el mayor número de gubernaturas, diputaciones y regidurías en todo el país, por lo que la presidenta se refiere más bien a reducir los lujos y los privilegios que tienen los de Morena, que son los que están en prácticamente y de manera mayoritaria en todas las posiciones a las que se refirió en el plan B o al anunciar el plan B Claudia Sheinbaum. El partido que tiene más gobernaturas es Morena. El partido que tiene más senadores es Morena. El partido que tiene más diputados federales es Morena. El partido que tiene más diputados locales es Morena. Y quien tiene más regidores es Morena. Entonces, si estamos hablando de reducir los lujos y los excesos, pues yo creo que más bien es un tema interno de Morena, que son prácticamente quienes están manejando los recursos del país. Y yo creo que más tiene que ver con más un tema de los principios de los que tanto hablan. Es un tema más interno que un tema de una reforma. Y pese a todas las diferencias y pese a que se dicen maltratados los del PT por Morena y por Claudia Sheinbaum, ayer aquí en Los Demonios Sueltos tuvimos oportunidad de entrevistar a Baltasar Gaona y lo reconoce, así se sienten maltratados, y quien encabeza este maltrato y estas ofensas al Partido del Trabajo, como ellos la sienten, pues es Claudia Sheinbaum y los de Morena. Y aún así, pese a todo esto, pese a que hay diferencias fundamentales desde que se forjó la propuesta de Claudia Sheinbaum del Plan A, la reforma electoral, pese a todo, el PT dice que va a ir con Morena. Ya lo habíamos platicado con usted, va a ir el PT y va a ir el Verde, porque Morena los necesita para sus mayorías calificadas, por lo menos en lo que resta de esta legislatura, y pensando en el futuro en mantenerlas. Y el PT y el Verde pues quieren también mantenerse ligados al poder, siendo el fiel de la balanza con el partido más fuerte que tiene hoy México, logrando mantener más plurinominales, prerrogativas, y en esas búsquedas pragmáticas, sin escrúpulos, pues las diferencias de principios, las diferencias como esta que se vio con la reforma electoral, pues no les importan y de todas maneras van a ir juntos, ya verá usted, en el 2027. El mandatario estatal Alfredo Ramírez señaló que el Congreso del Estado debe entrar en una gran reflexión para reducir su presupuesto anual, luego de ser expuesto como el tercero más costoso de todo el país por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde Casa Michoacán, Ramírez Bedoya confió en que el plan B de la reforma sea aprobado con el apoyo del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, con el que se pretende reducir el costo del poder legislativo, desde congresos locales, el nacional, el Senado, además de disminuir los costos de las elecciones. Pero ahora pues ya lo tomó la presidenta de la República, así que debe haber una gran reflexión en el Congreso del Estado para reducir su presupuesto, porque ya
está en la mira de la Presidenta de la República y del Plan B. Y en respuesta al llamado del expresidente López Obrador, el gobernador Alfredo Ramírez anunció que donará un mes de su salario para apoyar a Cuba, al considerarlo, dijo él, un tema moral y ético. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que donará un mes de su salario en respuesta al llamado del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a Cuba ante la crisis que enfrenta. Este domingo, el exmandatario nacional salió del retiro para manifestar su desaprobación con lo que denominó los intentos de exterminar los ideales de la libertad de la isla, por lo que llamó a depositar a un número de cuenta con el fin de comprar alimentos, medicinas y hasta petróleo para los cubanos. Y yo hago eco del llamado del expresidente López Obrador de manera muy sencilla y humana, y efectivamente voy a donar un mes de mi salario a la cuenta humanitaria que abrió el presidente López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba. De acuerdo a la información de la Página Nacional de Transparencia, el gobernador percibe un salario mensual bruto de 11,874 pesos, mientras que su sueldo neto por la reducción de impuestos es de 80,874 pesos. Ramírez Bedoya destacó que México históricamente se ha caracterizado por su solidaridad con otros pueblos, recordando que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se recibió a cientos de refugiados de la Guerra Civil Española y posteriormente a personas perseguidas durante el golpe de Estado en Chile, encabezado por Augusto Pinochet, donde murió el presidente Salvador Allende. En ese sentido, el gobernador reiteró que el respaldo a Cuba responde a principios humanitarios y a la tradición pacifista del país y de la Cuarta Transformación. Lo vamos a hacer, es un tema moral, es un tema ético y formamos parte de la Cuarta Transformación, de un movimiento humanista, de un movimiento solidario que refrenda lo mejor de México y es precisamente nuestra siempre lucha por la paz, y a nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señala el gobernador. La pregunta es, ¿y usted va a donar? La última vez que López Obrador anduvo pidiendo dinero para apoyar a alguien fue en el 2018. Dijo que quería apoyar a los damnificados del sismo, ¿se acuerda usted? Y luego lo que quedó es que jamás se generaron pues las evidencias para demostrar que efectivamente todo lo que recaudaron lo aplicaron en ese objetivo. ¿Qué sí quedó? Pues las pruebas, las evidencias de que muchos de sus cercanos, como Alejandro Esquer, hicieron pues trenecitos en algunas oficinas bancarias, en algunas instituciones bancarias, para diluir los depósitos, hacer depósitos hormiga, con lo que se sospecha hubo un lavado de dinero para poder meter dinero a las campañas de Morena. Esa es la última ocasión en la que López Obrador anduvo pidiendo dinero y a nadie le quedó claro dónde quedó ese dinero. La sospecha enorme es que a lo mejor entregaron 2, 3 apoyitos ahí a algunos damnificados, pero la mayoría quedó en manos de Morena en las campañas proselitistas del 2018. La pregunta es, ¿de veras usted le cree a el presidente más corrupto en la historia de este país para darle dinero? Quienes lograron generar una cuenta y un trámite ante instancias federales inmediato para poder recibir este dinero a nombre de el hijo del poeta Carlos Pellicer,
bajo la tutela evidente de López Obrador? ¿De veras usted le cree al más corrupto de los presidentes, al que generó el tema del huachicol fiscal en su administración y que él decía que no había negocio que no se diera cuenta el presidente? ¿De veras usted le va a depositar a eso? Bueno, muy complicado. Sin duda la mayoría estaríamos de acuerdo en respaldar a los cubanos, pero a los cubanos, no a la dictadura que padecen los cubanos. Son cosas diferentes y los gobiernos de Morena, lamentablemente, a quienes evidentemente apoyan con decisión, son a los dictadores cubanos, no a la población. En fin, un tema pues muy cuestionable, pero Alfredo Ramírez dice que le va a donar un mes de su sueldo. Y ante el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas respecto al homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, Alfredo Ramírez explicó que entregarán una relatoría de las investigaciones y acciones que se han implementado para esclarecer este lamentable asesinato. Ante el llamado que realizó la Organización de las Naciones Unidas para el esclarecimiento del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, el gobierno de Michoacán enviará una relatoría para informar los avances del caso a través del secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor. Durante la rueda de prensa semanal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que ya existe comunicación con la representación de la ONU en México para detallar las acciones realizadas en torno a la investigación y las detenciones que se han efectuado por este crimen, en el que aseguró hay cero impunidad en la investigación. El tema de los derechos humanos para nosotros es fundamental. El tema de cero impunidad también es un compromiso de mi gobierno y el secretario de Gobierno en estos días enviará, él está en contacto, Raúl Cepeda, con la ONU en México y enviará una relatoría de todas las acciones que se han llevado a cabo para el esclarecimiento del homicidio de Bernardo Bravo. El mandatario estatal recordó que ya existen varios detenidos, así como la desarticulación de la célula criminal Los Blancos de Troya, cuyo líder también fue capturado. Indicó que en el informe que se enviará al organismo internacional se detallará cada detención de los involucrados en la muerte del líder limonero. Asimismo, explicó que el proceso ya se encuentra judicializado, por lo que el expediente está en manos de jueces federales y estatales, lo que es un avance para alcanzar la justicia en este caso y una sentencia condenatoria. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. A 20 días de que se cumplan 9 años de la incursión policial en Arantepacua, aquel 5 de abril del 2017, donde fallecieron 5 personas y 45 lesionadas, el gobernador Alfredo Ramírez informó que habrá una reunión con los comuneros para revisar la reparación del daño a la comunidad. Subrayó que existen ya distintos acercamientos con el nuevo Consejo Comunal Indígena de Arantepacua, a quienes se les ha informado sobre las acciones de este gobierno. Entre ellos se acordó que habrá una reunión esta semana también específica para el tema de la reparación del daño establecida en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay avances, varios, en este sentido, y tendremos una reunión esta semana. Ya tuvimos una donde personalmente encabecé el viernes con el Consejo Comunal, nuevo Consejo Comunal, fue electo en diciembre, de autogobierno de Arantepacua. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, descartó que haya pasado de moda la denuncia respecto a la donación de camionetas que hizo el exgobernador Silvano Aureoles al anterior arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, como lo aseguró el actual titular de la Arquidiócesis de Morelia, José Antonio Álvarez Cano. El funcionario explicó que el caso sigue en la Contraloría, que mantiene la investigación para conocer el mecanismo que se siguió para entregar dichos vehículos. Pues la denuncia continúa en la Fiscalía. Hay interés del gobierno, sí lo hay, en regularizar esa
esa situación, tanto para el bien del gobierno, para que no haya observaciones en Contraloría, y para certeza también de la Iglesia Católica. Si es que tiene las camionetas, poder conciliar con ellos y que tengan ellos también certeza de esos vehículos. Están en Contraloría completando el expediente para ver bajo qué esquema se hizo esa donación. No, vamos a resolverlo. Bueno, pues ahí lo que dice el secretario de Gobierno sobre estas camionetas, y se contrapone a lo dicho por el arzobispo. Uno supone, imagina, que para decir algo así el arzobispo es que lo debió platicar con este gobierno, con el gobernador o con el propio secretario de Gobierno, y por eso pues dijo lo que dijo. Pero al escuchar a Raúl Cepeda, pues evidentemente no, y vuelven a poner en mal a otro arzobispo de Morelia, al vigente. Ya lo habían hecho con Carlos Garfias y ahora lo hacen con José Armando. ¿Cómo la ve? Cepeda Villaseñor informó también que está prácticamente listo el decreto para desincorporar 37 bienes del patrimonio estatal, por lo que solo esperan los tiempos del periódico oficial del estado para poder publicarlo. Afirmó además que algunos de los predios que se tienen en comodato serán donados o se permitirá que quienes los ocupen tengan prioridad en la compra, como es el caso del edificio que se encuentra en la calle Luis Moya, en donde tiene su sede el Centro Cultural Felipe Carrillo Puerto. No, estaremos buscando a todos los interesados o los que ocupen ya predios para notificarles de estas desincorporaciones, y los predios que así sean y que ya estén ocupados por un particular y tengan intención de comprar, pues se les dará ese derecho al tanto. No, hay algunos que se harán como organizaciones de este tipo. Hay un museo también que lo administra una asociación. Se harán donaciones, así lo instruyó el gobernador, que sean donaciones a estas instituciones que tienen ya en el comodato. Y a partir de este 17 de marzo, el gobierno de Michoacán arrancará la entrega de los chips con internet gratis a los estudiantes de nivel medio superior y superior del estado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer que a partir de este 17 de marzo comenzará la entrega de las tarjetas SIM con datos móviles para estudiantes de educación media superior y superior. Vamos a iniciar mañana la entrega de los chips, de los SIM, tanto en los centros educativos como en centros regionales de entrega, tanto a preparatorias, alumnos de preparatoria, como alumnos de nivel tecnológico y universitario. Asimismo, la directora de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, Mariana Sosa Olmedo, anunció que los jóvenes tendrán una segunda oportunidad para inscribirse al programa, ya que del 17 al 20 de marzo se abrirá nuevamente el registro en línea para que más estudiantes puedan acceder al beneficio de datos móviles gratuitos. A partir de mañana, martes 17 y hasta este viernes 20 de marzo, se abre nuevamente el registro data.michoacán.gov.mx, con lo que tendremos todavía a más beneficiados. Por último, la secretaria de Educación Estatal, Gabriela Molina Aguilar, informó que los jóvenes podrán asistir a los distintos centros de entrega habilitados en el estado para recoger su plan, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo y el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Explicó que para recoger el chip, los estudiantes deberán presentar copia de su INE y de su CURP. En el caso de los alumnos de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, también se solicitará la impresión de la carga de materias o credencial vigente, mientras que los menores de edad deberán acudir con una copia de la identificación oficial de su padre, madre o tutor. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado.
Gracias como todos los días por sus opiniones, sus comentarios. Lilia Rosales nos dice buen día, sensacional martes para todos. Gracias Lilia, igualmente para ti. César Borgi, buenos días Carlos. Después de escuchar a Baltasar Gaona, me viene una pregunta. ¿Será el presidente del Congreso más ignorante y servil de las más recientes legislaturas? Saludos y excelente semana. Pues ni te creas, César, luego le rascas y te sorprendes de lo que han hecho también en el pasado, pero sí, efectivamente, Baltasar Gaona también tiene lo suyo. Gracias, César, por tu opinión. Juan Sergio Franco, buenos días para todos los que escuchamos el mejor noticiero de Morelia. Saludos. Gracias, Juan Sergio, por las porras. Aquí nos deja otro comentario César Borgi, nos dice: ya que hablan de ayuda humanitaria para Cuba, sería mejor que empezaran con la ayuda humanitaria en el sector salud para dar medicamentos y camas a enfermos que en muchos hospitales reciben la atención hasta en el suelo. Creo que los primeros idiotas que van a donar serán los mismos ilusos que compraron boleto para la rifa del avión presidencial. Gracias, César, por tu opinión. Pues ahí fueron muchos empresarios, la gente de los billetes, los que los obligaron prácticamente López Obrador a comprar esos boletos. Melchor Ornelas, buen día Carlos y amigos. Lo que comentó el nuevo arzobispo de Morelia, que al realizar un recorrido por parte de la diócesis, escuchó voces de los lugareños y párrocos. La extorsión sigue, igual que el miedo. Todos los polacos se ocupan más de las campañas que de la inseguridad. Gracias, Melchor, también por tu opinión. Déjenme con esto hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos a ver lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Tangamandapio. Es que un ataque armado registrado en la comunidad de La Cantera dejó una persona sin vida, además de daños en instalaciones públicas y patrullas. Trascendió que sujetos fuertemente armados dispararon en contra de la jefatura de tenencia, así como en contra de la fachada de un domicilio cercano, lo que también ocasionó afectaciones en 2 patrullas que estaban en el lugar. Las autoridades investigadoras acudieron al sitio ubicado en el cruce de la avenida Benito Juárez, con la calle Independencia y la calle Rafael Ramírez, donde realizaron las diligencias respectivas. Durante la inspección, peritos localizaron al menos 105 casquillos percutidos, calibre 7.62x39, utilizados en fusiles de asalto. Testigos afirmaron que tras la agresión, un grupo armado habría sacado a una persona de un domicilio. Posteriormente la privaron de la vida, pero debido a usos y costumbres, las autoridades no pudieron aproximarse al cadáver de la víctima. Ante estos hechos, la Guardia Civil, en coordinación con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad en La Cantera para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos de violencia. En Cuitzeo, un hombre ultimado a balazos fue encontrado en un predio ubicado a la orilla de la carretera Cuitzeo-San Agustín del Pulque. El hallazgo fue realizado por vecinos, quienes reportaron la situación al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros locales, confirmaron el deceso de la víctima con ayuda de paramédicos. Trascendió que el ahora occiso tenía entre 30 y 35 años de edad. Él era de complexión delgada y piel morena. Vestía una sudadera negra, pantalón deportivo negro, así como tenis también de color negro. Hasta el momento su identidad es desconocida. Finalmente también informarles que en Pátzcuaro, un hombre no identificado fue asesinado a golpes tras un pleito callejero que ocurrió en la cabecera municipal. El hecho sucedió en la vía pública de la colonia El Calvario, sobre la calle Lombardo Toledano. Unos vecinos se percataron de la situación y avisaron al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del ahora occiso. El finado vestía una playera roja, sudadera gris, pantalón azul marino y botas de color café. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente martes para todos. Y en otras noticias, el gobernador Alfredo Ramírez confirmó su asistencia a la celebración del Domingo de Ramos, donde inaugurará el Tianguis Artesanal de Uruapan. Aseguró que la capital mundial del aguacate tendrá todas las condiciones de seguridad para que turistas y visitantes viajen a la perla del Cupatizio para disfrutar de esta fiesta artesanal durante 2 semanas. Hay todas las condiciones para el Domingo de Ramos. Es la fiesta más grande de nuestros artesanos. Son 1,500 artesanos, artesanas, que es la oportunidad que tienen de venta más importante en el año. Así que ahí estaremos, yo personalmente estaré en el Domingo de Ramos, en la apertura de esta gran fiesta de artesanías. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladys Butanda, informó que se contratarán 167 personas para la operación del teleférico en Uruapan, quienes ocuparán distintos puestos técnicos, administrativos y de atención al usuario una vez que el sistema entre en funcionamiento. Explicó que estas plazas serán empleos formales y directos que abarcan desde la dirección y subdirecciones del sistema hasta jefaturas de departamento, técnicos especializados para mantenimiento e ingenierías encargadas de supervisar el correcto funcionamiento de este transporte. ¿Cuál es la oferta laboral que vamos a tener ya en la operación de este teleférico? Solamente el de Uruapan, 167 empleos formales directos, esto es pues la dirección general, las subdirecciones, todos los jefes de departamento, los técnicos especializados para el mantenimiento, ingenierías, así es, y también todo aquel personal de apoyo para la utilización de este sistema.
Antes de despedirnos, dos de sus mensajes que llegaron. Macario Tarso dice: Santa Rita, lo que no se da no se quita. Ahora AMLO quiere que los pobres de México donen su pensión de bienestar a Cuba. El de Mascuspana sigue molestando desde su refugio allá en la chingada, dice Macario. Verónica Sacristán, buenos días, saludos para todos, bendiciones, excelente noticiario. Gracias a los dos, gracias Macario, gracias Verónica también por sus últimos comentarios, últimas opiniones antes de despedirnos. Con ello llegamos a la parte final. Ojalá que usted tenga un excelente martes, que lo disfrute, que lo haga productivo, y por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.